Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema pedofilia en la iglesia de Roma, el caso de Pensilvania. Pedofilia en la iglesia de Roma, el caso de Pensilvania. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En este mes, en el mes de agosto, salió un informe que fue publicado por cientos de periódicos, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, de la Corte Suprema de Pensilvania. La Corte Suprema de Pensilvania publicó esta semana un reporte de un gran jurado que documenta 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del estado, tras investigar denuncias de abuso de menores y en el que identifica a 1,000 menores como víctimas desde el 1940, y eso es lo que han identificado. Estamos hablando que en 6 distritos de Pensilvania, en Allentown, habían 37 sacerdotes pedófilos, agresores. En Erie, 41. En Greenville, 20. En Harrisburg, 45. En Pittsburgh, 99. O sea, 100 sacerdotes. En Scranton, 59 sacerdotes. Los testimonios son desgarradores. Por ejemplo, los abusos se produjeron en la década, hubo unos abusos que se produjeron en la década de 1980, en el barrio del noreste de Filadelfia, donde el nuevo párroco comenzó a reclutar a los monaguillos que le asistirían en la misa. Fui uno de los escogidos, dijo uno de los afectados. A los 10 años me tocó y a los 11 ya me había violado. Es interesante porque el cardenal Donald Wary, uno de los acusados por el gran jurado, ayudó y protegía a los sacerdotes abusadores cuando era obispo de Pensilvania. Los protegía, los trasladaba. Entre las revelaciones que hay en el caso de Pensilvania, se dice que más de 300 clérigos están implicados. Se han identificado más de 1,000 víctimas. Archivos secretos
de la Iglesia Católica Romana. Consignas, o sea, diálogos secretos para ocultar la realidad. Simpatía y apoyo hacia los agresores y desprecio por las víctimas. Aún más, uno de los agredidos, John Delaney, víctima de abusos sexuales por los sacerdotes, dice que sus padres lo llevaron a un sacerdote por los problemas que estaba teniendo por eso, y no sabían que justamente me estaban enviando al depredador. Por ejemplo, uno de los abusados dice, en este caso Delaney, dice que sufrió problemas de alcoholismo y drogadicción en los años posteriores y tuvo que abandonar Filadelfia, abrumado ante el recuerdo del sacerdote pedrastra. Dice él que me mudé hace más de 11 años, era demasiado, no podía pasar por delante de la iglesia, tenía demasiados recuerdos, me era imposible estar en determinados lugares, despertaban emociones terribles, subraya este hombre. ¿Por qué hemos traído esta discusión en esta noche? Mire, el martes 21 de agosto, el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de estos sacerdotes, Y el problema que tenemos con eso es el siguiente, que esto no se resuelve con pedir perdón. El problema que tenemos con esto es que la Iglesia Católica Romana tiene que reconocer a nivel mundial que tiene una epidemia de pedófilos, de homosexuales en el sacerdocio, que abusan de menores, que tiene un lobby gay en el Vaticano, y tuvo personas en altos cargos jerárquicos que abusaban de niños, que protegían a sacerdotes y también acosaban a los seminaristas. En la noticia que tenemos del martes 21 de agosto del 2018, del Nuevo Día, donde el Papa Francisco, ¿verdad?, expresa su dolor ante este crimen, como él dice lo siguiente, mire qué interesante. Dice que se prevé que el tema domine el viaje del Papa a Irlanda. El Papa está hoy en Irlanda. Pero el asunto ha ganado más peso desde que se supo en Estados Unidos que uno de los cardenales de confianza del pontífice, Theodore McCarry, el arzobispo retirado de Washington, supuestamente abusó y acosó a menores y seminaristas adultos. Estamos frente a un hombre de confianza, un cardenal, lo que llama la Iglesia Católica, un príncipe de la Iglesia, que abusaba de menores y también acosaba a seminaristas adultos porque era un homosexual dentro de la Iglesia y un pedófilo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Mira, hermano, el problema de todo esto es que estamos frente a una epidemia. Yo tengo frente a mí una noticia del año pasado de Australia, donde una comisión gubernamental iba a intervenir con obispos australianos porque ya tenían 4.500 casos de menores que sufrieron abusos sexuales de curas católicos en Australia. Dice que el informe de la Comisión Real encargada de investigar la respuesta oficial a los abusos sexuales de menores en Australia desde 1950 ha sido presentado, eso fue el año pasado, en una nueva sesión de audiencia sobre el asunto y que la nueva tanda de sesiones continuaría con el tema. Informes de sacerdotes que fueron acusados y fueron trasladados sin ser
llevados ante las autoridades. Este en el caso de Australia. Tengo el caso aquí frente a mí de Irlanda, donde han salido más casos de curas pedófilos. Dice que la Iglesia Católica en Irlanda reveló nuevas denuncias contra presuntas curas pedófilos desde 1975 y presentó un informe sobre la falta de reacción de las autoridades eclesiásticas para evitar y sancionar estos abusos. Las investigaciones fueron realizadas por un organismo de la Iglesia que comprobó el ocultamiento de estos casos. Solo en la diócesis de Raffle, por ejemplo, se reportaron 52 casos de abusos pedófilos cometidos por 14 sacerdotes entre 1975 y 2010. Y interesante porque Irlanda siempre se ufanó de ser un país católico, que utilizaba el catolicismo contra el imperialismo inglés, que era protestante. Y que hubo tantos problemas que hasta el final Irlanda logró su independencia, pero el norte de Irlanda, lo que se conoce como Irlanda del Norte, se quedó bajo el protectorado del gobierno inglés. Esto es en el caso de Irlanda. El caso australiano que ya yo mencioné, donde también se menciona instituciones australianas, donde niños fueron abusados por los sacerdotes. Tenemos el caso, este sí me llenó de espanto, en Dublín, Irlanda. El horror, se llama así esta noticia, el horror de la BBC, el horror del orfanato católico en Dublín, donde las monjas abusaban de las niñas. Y dice así, y hay una testificando, yo era como una niña rechazada, iba de hogar de cuidado en hogar de cuidado. Fue una niñez muy dura, pero cuando llegué al orfanato vi crueldad más allá de lo que podía imaginar. Yo era parte de un grupo de niñas y arribamos en la mañana, nos desnudaron para revisarnos. Ahí estaba esa monja con una gran olla que contenía una cosa blanca y una brocha. Nos pintó los pies nos pintó de pies a cabeza con una suerte de loción en caso que tuviéramos piojos o algo así. Oiga, y eran abusos continuos. Dice que luego nos llevaron a desayunar y nos dieron avena, pero una avena con grandes grumos, o sea, que no estaba bien cocinada. Me dieron náuseas y vomité. Me sentí físicamente enferma y de repente me dieron un manotazo en la cabeza y escuché un grito que me dijo, cómetela toda. Ese fue el primer día. Casos de crueldad, de abuso, de todo índole. Y esto fue en un convento de monjas en Irlanda. Los casos de Chile, los casos de Boston, que fueron los primeros casos que explotaron en Estados Unidos, que la diócesis de Boston tuvo que pagar millones de dólares para callar a la gente. Los casos en Argentina, donde las monjas en una escuela de sordomudos le entregaban los sordomudos a los sacerdotes pedófilos. Eso es en Argentina. El caso de México, los legionarios de Cristo, fundados por Marcial Maciel en México. Un caso horripilante. Una orden, los legionarios de Cristo, una congregación. Marcial Maciel abusaba de los niños que llegaban allí, de los seminaristas, y al mismo tiempo tuvo hijos con mujeres. Y Juan Pablo II lo sabía. Y no quería oír las quejas. Hermanos, todo esto alrededor del mundo. Yo estuve investigando varios países y tuve que detener mi investigación. Porque es tanto y tanto que no da el tiempo para discutir cada caso.
Ahora, ¿cuáles son los problemas básicos de este drama tan trágico en la Iglesia Católica Romana? Mire, el primer problema que tenemos frente a nosotros, porque algunos se escudan, que eso pasa en toda la iglesia. Mire, hermano, nosotros tenemos que ser gente inteligente en la argumentación, ¿oyó? En todas las iglesias hay su abusador sexual. Pero lo que está pasando en la Iglesia Católica es un ciclón, un huracán de categoría 5. Y usted no puede comparar un huracán de categoría 5 con una ventisca. Es como la corrupción que ha habido en el gobierno de Puerto Rico, en los gobiernos de Puerto Rico de unos años para acá. Y la gente dice, aquellos tiempos de la generación del 40, que también tuvo que cambiaron a Puerto Rico, lo más seguro hubo corrupción. Bueno, posiblemente hubo corrupción, pero usted no puede comparar un huracán de categoría 5, vuelvo a repetir, con una ventisca. Lo que hay en la Iglesia Católica es una plaga de proporciones apocalípticas, de inmoralidad, de abuso, de derroche de dinero para hacer callar a las personas, de ocultamiento de pruebas por parte de la Iglesia Católica. Y muchos dicen, y aparentemente es verdad, que una de las razones por qué el pasado Papa renunció, Benedicto XVI, es que le abrumó los casos. Era tan terrible el problema que él decide renunciar, entregar y retirarse. El primer problema que tenemos que plantear es un problema de índole espiritual. Me explico. Porque cuando usted quiere hacer una comparación que es irresponsable, nosotros tenemos que tener claro que la Iglesia Católica Romana se abroga a ella, que es la única iglesia fundada por Cristo. Mira el problema que tiene la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que es la única iglesia fundada por Cristo. Pues mire, hermano, que Dios nos libre de esa iglesia. Si esa es la única iglesia fundada por Cristo, pues mire, la iglesia de Cristo se fue por el chorro. Si eso fuera verdad, y ese es el primer problema. Porque a usted declarar eso, a usted decir que usted es la única iglesia fundada por Cristo, por cierto, los ortodoxos, allá por Ucrania, Grecia, Rusia, se ríen de eso, ¿verdad? Pero esto es otra discusión, eso sería otra discusión. Usted está diciendo en pocas palabras, mire que aquí no hay esperanza. Porque la única iglesia fundada por Cristo está llena de pedófilos, de pedrastras, de homosexuales, violadores. Estamos frente a una iglesia totalmente corrompida. Y entonces, cada día siguen saliendo casos. Y casos, porque no hay un respeto ya a la institución. Porque mire, muchos obispos, cardenales, tienen esqueletos en sus armarios. Y para evitar que esos esqueletos salgan, protegen a los otros. Es una mafia religiosa. Una mafia que destruye familias. Hay un caso aquí de un sacerdote que abusó de las 5 hijas de una familia. Mire qué cosa increíble, qué cosa terrible. Que estamos frente a un fenómeno de deterioro terrible. La segunda razón la tenemos en el celibato. El versículo que hemos leído, los versículos, Pablo dice que doctrinas de demonios van a ser aquellos que prohíben casarse.
¿Y qué yo quiero decir con el celibato? No que el celibato, me escuche bien, porque yo te hace pedófilo. Eso no es. Eso sería tamaña estupidez. Es que los hombres que entran al sacerdocio de la Iglesia Católica saben que la Iglesia Católica no permite hombres casados y entonces los pedófilos, los pedrastras, los homosexuales se aprovechan de eso y entran al sacerdocio. Y ven que allí van a tener comida segura, hogar seguro. No tienen que casarse, no tienen que disimular ni ocultar sus inclinaciones pecaminosas. Y así sigilosamente, cobijados por el celibato, abusan, pervierten, presionan y se protegen entre ellos. Esa es la segunda razón, hermano. La primera, que es un grave problema al tú decir que eres la única iglesia fundada por Cristo y tengas en medio de ti una cantidad inmensa, pero una cosa que llena de asombro, inmensa, de sacerdotes que son pedrastras, homosexuales y abusadores de menores. Y la segunda, el celibato, que permite que hombres que tienen inclinaciones pecaminosas entren al sacerdocio. Mire, volviendo al caso del orfanato católico dirigido por monjas, aquí nos habla Irene, que es un nombre, ¿verdad?, ficticio para proteger la identidad. Dice que cuenta que eventualmente me llevaron a la guardería, pero ahí fue donde comenzaron a abusarme sexualmente, en el orfanato de monjas. Llegó un punto donde yo no podía aguantar más esta situación, así que un día decidí meter mis dedos dentro de un enchufe de corriente. Mire qué cosa terrible, hermano. Lo único que recuerdo es que desperté y estaba un doctor al lado de mi cama. El doctor me preguntó por qué lo había hecho. Yo le dije que por toda la crueldad y el dolor, y una monja me interrumpió y le dijo al médico, se lo dije, esa niña es un demonio, el diablo está dentro de ella. Sí, el demonio está alrededor de esas niñas. Todo era caos, recuerda Irene. Bebés llorando todo el tiempo por dolor o por hambre, o porque querían que alguien los cargara. Aún puedo escuchar esos gritos y llantos, rememora. Para ella la Iglesia Católica debería estar avergonzada de lo que ha ocurrido. Han destruido la vida de tantas generaciones de niños, dice Irene. Nunca quise una familia, ni casarme o tener niños, porque era mi mundo, porque para mí el mundo era un sitio cruel. Pero todo dio un vuelco cuando quedó embarazada por primera vez. El sentimiento de ese bebé me cambió. Me pregunté cómo alguien podía abusar de un ser tan pequeño que depende de ti para todo. Estaba asustada de ser mamá, de herirlo o ser una mala madre. En 1999 se registró una oleada de denuncias sobre abusos en escuelas. Esto es en Irlanda, que era un país, mira hermano, que el catolicismo reinaba como le daba la gana. Y que hace como 3 meses votó a favor del aborto. Hasta eso ha llegado Irlanda. Dice aquí que en 1999 se registró una oleada de denuncias sobre abusos de escuelas, abusos en escuelas, orfanatos e instituciones dirigidas por monjas católicas, curas y miembros de la comunidad eclesiástica en Irlanda. En el 2002, el gobierno de Irlanda estableció un comité especial para fijar compensaciones a las víctimas de abuso, con la condición de que no hablaran públicamente de lo ocurrido. Los últimos reclamos fueron aceptados en septiembre de 2011. La práctica de ocultar, de trasladar, de mentir,
del catolicismo romano. Sin embargo, para diciembre del 2014 se habían recibido 16.000, escuche bien, 16.626 denuncias, de los cuales 15.527 tuvieron compensación financiera. Los costos legales del proceso superan los 215 millones de dólares. Cuando el comité se formó, hablé por primera vez, dice Irene, ¿verdad? Fue la primera vez que sentí que podía dejar todo atrás y seguir con mi vida. Y que todo el mundo se enteraría de lo ocurrido. Esperaba que me dijeran lo sentimos, pero nada de eso ocurrió. El comité no estaba diseñado para eso. No había ni siquiera apoyo para las mujeres. Me enfurecí tanto que dije en la última reunión, no estoy aquí por dinero. No quiero su maldito dinero. Lo único que quiero es una disculpa, exclamó. Pero nada pasó. La BBC contactó a representantes de la Iglesia Católica en Irlanda y a miembros del comité para obtener una respuesta sobre lo relatado por Irene, pero señalaron que debido a que había sido una entrevista utilizando un seudónimo, no encontraban apropiada responder a los señalamientos. Esa es la Iglesia Católica. Ese es el tercer problema. El tercer problema, hermano, en todo esto, es como el catolicismo oculta. Como el catolicismo en todo momento se esquiva. Como el catolicismo traslada. Cómo el catolicismo por esto humilla a las víctimas. Un saludo, quiero saludar, ¿verdad? Un paréntesis al reverendo Jesús Manuel Méndez desde San Sebastián del Pepino, que nos está escuchando. Un saludo al reverendo, un abrazo a mi amigo. Ese es el tercer problema. Entonces, sigue diciendo Irene, este testimonio que a mí me impactó tanto. Aún estoy aprendiendo a vivir con lo que pasó. Dios ha estado conmigo y tengo apoyo de consejero todos los días. Tengo que vivir con esos recuerdos. Tengo días malos cuando no quiero levantarme ni hacer nada ni respirar. Pero el apoyo de los consejeros ha dado resultados para, como dice Irene, liberar a la pequeña niña que sufrió en el orfanato de ese pasado y disfrutar ahora de su familia. Jennifer Kelly, hija de Irene, cuenta que su madre ha cambiado desde que las sesiones comenzaron. Fue la primera vez que escuché lo que había pasado. Entonces comprendí que cuando mi mamá había sido dura conmigo, esa experiencia había tenido que ver. Y que lo había hecho porque no sabía cómo manejarlo. Pero ahora todo ha estado muy bien en nuestra relación. Los últimos 2 años han sido buenos. Al pensar en las otras niñas que pasaron por lo mismo y otras personas que han sufrido este tipo de experiencia, Irene advierte que hay ayuda disponible para aprender a vivir con ese pasado lo mejor posible. Soy una sobreviviente y me siento mucho mejor conmigo misma. Y a cualquiera que tenga miedo de confrontar lo que vivió, le diría que es muy difícil empezar y tomar mucho tiempo llegar a sentirse feliz. Pero ya lo he logrado. Hoy me siento feliz. Los casos en España de robo de niños hechos por monjas, quitándoselo a las madres. Los casos en Centroamérica. Hermanos, frente a una epidemia de inmoralidad dentro de la Iglesia Católica, de profunda inmoralidad. Esto nos lleva al cuarto punto. La Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, aprobó un dogma conocido como la infalibilidad papal. Se dice que cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, como maestro de la Iglesia, es infalible. Entonces, mire qué interesante
esa infabilidad papal. La Iglesia Católica está frente a una tormenta de proporciones apocalípticas y el Papa, que puede ejercer su autoridad, como ellos dicen, vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia, y buscar la forma de utilizar su infabilidad contra todo esto, lo único que hace es pedir perdón. Un perdoncito por acá, un perdoncito por allá. El Papa en este año visitó Chile. Y ya frente a él hicieron acusaciones a un obispo en particular. Y él dijo que todo eso eran calumnias, para después retractarse de lo que dijo, de todas esas acusaciones. Entonces, ¿estamos frente a qué en esta hora? Frente a problemas graves de moralidad dentro de Roma. Donde el celibato, las declaraciones demenciales que somos la única iglesia fundada por Cristo, donde tenemos una infabilidad que es para conveniencia, infabilidad papal para conveniencia, donde la iglesia no asume su responsabilidad y humilla a las víctimas, y es por presiones de diferentes ángulos donde la iglesia tiene que admitir, la Iglesia Católica Romana tiene que admitir sus faltas terribles y bajo esas presiones ceder a las mismas. Y en algunos casos, como los casos de Boston, por cierto, hermano, es interesante porque el caso de Boston fue uno de los primeros casos hace muchos años que empezaron a salir. Que después periodistas en Boston estudiaron el caso como si fuera Watergate, investigaron y sacaron todo esto a la luz. Pero es interesante porque la Iglesia Católica Romana, a través de sus obispos y sus prelados en Boston, pagaron a las víctimas para que se callaran. No llevaron a los sacerdotes a la justicia. Movieron a todos esos inmorales, violadores de niños, a otras parroquias. Y así metieron la cabeza en la arena como el avestruz o barrieron el polvo debajo de la alfombra. Y hace muchos años se hizo una película sobre este caso en particular de un sacerdote. La gente no quería tocar ese tema ni con una vara de 20 metros, pero es por la presión de la prensa, de los testimonios, de los casos a los tribunales, que la Iglesia Católica Romana tiene que ceder. Y como quiera, hermanos, con toda esa presión, seguían trasladando a los sacerdotes, seguían ocultando pruebas, seguían abusando, seguían presionando a los testigos como una mafia, seguían callándolos con dinero y seguía pudriéndose el Vaticano y todas sus diócesis que participaron en esta cosa tan horrenda a nivel mundial. ¿Sabe algo, hermano? Número 1. Escuche muy bien. Vamos con los 4 puntos. La Iglesia Católica Romana no es la única iglesia fundada por Cristo en Jerusalén. Eso es un cuento de hadas de Roma. Un cuento de hadas. Su insistencia
del que el centro era Roma, lo que trajo fue a la larga la división del cristianismo. En el siglo XI, llamado el Gran Cisma, por la insistencia del obispo de Roma de ser llamado únicamente papa y creerse sobre todos los obispos. La Iglesia Ortodoxa le dio la espalda y se rió de eso. La Iglesia Católica Romana, como la Iglesia Ortodoxa, vienen de las líneas que surgieron de Jerusalén. Nadie puede negar eso. Pero en Jerusalén no se fundó la Iglesia Católica Romana. Dios nos libre. En Jerusalén se fundó la Iglesia de Cristo, que posteriormente, en una de sus líneas, se convirtió en la Iglesia Católica Romana con todas esas aplicaciones que ellos se quieren dar, de ser la única iglesia y que su sede es en Roma y la infabilidad y todos esos cuentos. Eso es lo primero que nosotros tenemos claro. Por eso los reformadores nos enseñaron que ellos no venían a fundar ninguna otra iglesia, que ellos venían a reformar la iglesia, porque ellos creen en la catolicidad, en la universalidad de la fe. Pero la Iglesia Católica Romana no quiso reformarse. No quiso reformarse. Y los reformadores tuvieron que salir y denunciar a Roma. Segundo, el celibato. No voy a dar una historia del celibato, el tiempo no me da, ¿verdad? ¿Por qué surge el celibato? Solamente le digo que eso es una barrabasada. Algo contrario a la Escritura y al Evangelio. Su famoso primer papa, que era Pedro, según ellos, era un hombre casado. Y el apóstol Pablo pide que los obispos, los ancianos, los que ministren, sean maridos de una sola mujer y que ejerzan su ministerio. El celibato, como una imposición sacramental, una imposición de vida, ha llevado a la ruina a la Iglesia Católica Romana. Porque es antinatural imponer el celibato. Y va contrario a la Escritura. Pablo lo llama doctrina de demonios. Así de sencillo es esto. Y por eso la Iglesia Católica tiene esta debacle. Porque se esconden detrás de la faldeta del celibato. Todos estos inmorales. Tercero, cuando una institución se burla de las víctimas, abusa de las víctimas, oculta su pecado y quiere hacer las víctimas culpables, es una institución totalmente cruel. Es una institución que no respeta a sus miembros. Es una institución infiel a Dios, que quiere convertir a las víctimas en victimarios. Yo no traje declaraciones aquí de sacerdotes que han dicho de los niños para justificar cierta pedofilia. Mire, es que si yo traigo todo lo que yo he leído, ustedes no me van a creer. Las cosas que llegan a los niveles de la repulsa que ocurre en la Iglesia Católica Romana. Ahora mismo. Cuarto, la infabilidad papal es una blasfemia. Como toda la institución papal, es una blasfemia a Dios. El Papa no es vicario de Cristo en la tierra. Eso es una mentira del infierno. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo.
El Papa no es infalible, es un invento del siglo XIX, que por cierto, teólogos católicos antes del siglo XIX negaban la infalibilidad papal y decían que era una acusación falsa de los protestantes. Y cuando ocurrió Vaticano I, ese debate de la infalibilidad papal fue un caos en Vaticano I, a niveles que varios teólogos de la Iglesia Católica abandonaron la Iglesia Católica y fundaron lo que se conoce como la Iglesia Católica Antigua, que por cierto, hoy es una iglesia extremadamente liberal. La infalibilidad papal se la tragan ellos. Hermanos, yo exhorto a los católicos romanos que salgan de Roma, que vengan a los pies de Cristo, que salgan de esa institución que le ha dado las espaldas a Cristo. Yo sé que hay católicos que conocen al Señor, que todavía no han dado el paso de salir. El Señor te dice en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Es la hora de salir. Es la hora de rendirnos a los pies de Cristo. Es la hora de rendirnos al llamado del Espíritu Santo, que está llamando a los suyos, que es el verdadero vicario de Cristo. Es hora, hermano, de conocer a Jesús. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190. WCGB Juana Díaz 1060. WIBB Vieques 1370. Dios te bendiga. Escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga ricamente. Amén.